Estamos en la cuarta conferencia de este cursillo y terminamos la anterior delineando los componentes del cuadro patológico, psicopatológico, de la sintomatología que le sobrevino a Ignacio de Loyola dentro todavía del segundo tramo de su itinerario psicológico y espiritual. Recuerden que metodológicamente lo habíamos dividido en tres tramos. Y esos tres tramos corrían paralelo a tres fases en el progreso psicoterapéutico según la técnica del Rey de Villers de Robertson. El primer tramo, recuerdan, fue el tramo de la conversión, y el segundo tramo, en el que todavía estamos, es el de la crisis. Y dentro de ese tramo nombré 4 síndromes de esta crisis vital que componen un cuadro de desajuste generalizado del equilibrio psicológico con patología neurótico-obsesiva. Así diagnosticaríamos desde el punto de vista de la psicopatología. Voy a descubrir los 5 síntomas o 5 síndromes patológicos sirviéndome de los testimonios directos del mismo Ignacio de Loyola, tal como los tiene redactados, escritos y revelados en su autobiografía. Como digo, son 4. Son 4, he dicho 5, son 4. Las alteraciones timopáticas, alteraciones bipolares de estados emocionales. El segundo síndrome, el síndrome obsesivo, la rumiación obsesiva verdaderamente agotadora, en la que se veía sometido. Tercero, la angustia de base, con zozobra existencial. Y cuarto, pues, una compulsión repetitiva de suicidio, de quitarse de la vida. Vamos a analizar una por una. Las alteraciones timopáticas. Los bruscos estados del estado de depresión al estado de serenidad, incluso al estado de alegría, y viceversa, que desajustan el equilibrio emocional y que no se refieren solamente a los cambios de humor que experimentamos. Unas veces estamos más contentos, y otras veces estamos más desanimados, más tristes, a consecuencia, pues, de situaciones gratas o ingratas que se nos presentan cada día, sino que, como es característico de la segunda fase que analiza la psicoterapia, remueven fondos de la afectividad sobre los que se sedimentan, en este caso, el sentido de la vida de Ignacio. Pero de esto este síndrome ya lo comentamos en la lección anterior, ya hablamos de los cambios de humor y de los testimonios de la autobiografía donde estos se relatan, y paso al segundo síndrome. El segundo síndrome es una crisis obsesional, obsesivo-compulsiva atípica, que se manifiesta esencialmente en Ignacio de Loyola por escrúpulos y por acciones repetitivas, en su caso referentes a prácticas religiosas. Voy a leer el texto. Mas en esto vino a tener muchos trabajos de escrúpulos, porque aunque la confesión general que había hecho en Montserrat, estoy leyendo la autobiografía, aunque la confesión general había sido con azaz diligencia y toda por escrito, como está dicho, todavía le parecía a las veces que algunas cosas no había confesado, y esto le daba mucha aflicción, porque aunque confesaba aquello, no quedaba satisfecho. Y así empezó a buscar a algunos hombres espirituales que le remediasen estos escrúpulos. No se bastaba a sí mismo, tuvo que buscar ayuda. Mas ninguna cosa le ayudaba. Y en fin, un doctor del aseo, hombre muy espiritual que allí predicaba, le dijo un día en la confesión
que escribiese todo lo que podría acordar. Y sólo así. Y después de confesado, todavía le tornaban los escrúpulos, adelgazándose cada vez las cosas, de modo que él se hallaba muy atribulado. Y aunque casi conocía que aquellos escrúpulos le hacían daño, que sería bueno quedarse sin ellos, mas no lo podía acabar consigo. Pensaba algunas veces que le sería remedio mandarle su confesor en nombre de Jesucristo que no confesase ninguna de las cosas pasadas. Y así deseaba que el confesor se lo mandase, mas no tenía osadía para decírselo al confesor. Mas sin que él se lo dijese, el confesor vino a mandarle que no confesase ninguna cosa de las pasadas, si no fuese alguna cosa tan clara. Mas como él tenía todas aquellas cosas por muy claras, no aprovechaba nada este mandamiento, y así siempre se quedaba con trabajo. Esta es la cita. Veis claramente que este texto contiene una descripción típica del comportamiento obsesivo compulsivo de una persona escrupulosa, de una persona con escrúpulos. Y quiero señalar que lo que aprendió Ignacio con esta experiencia lo va a reproducir después en los ejercicios espirituales en lo que él llama notas para sentir y entender escrúpulos y suaciones de nuestro enemigo. San Ignacio aprovechó todo para después en los ejercicios espirituales y a través de su práctica como confesor y director espiritual, aplicaría después a tantas personas a las que tanto bien le hizo en su vida y a todos los que le siguieron dentro de la compañía de Jesús. Es característico de una personalidad escrupulosa esta búsqueda ansiosa de alguien que le obligue y le ofrezca alguna seguridad. Como ha descrito el mismo San Ignacio de Loyola, quería que se lo mandasen, que le obligasen. Y conviene diagnosticar este punto porque es signo de un debilitamiento profundo del yo, marcado de inestabilidad y de inseguridad vital que conlleva o que es consecuencia, o más bien lo conlleva, va consigo, una regresión a etapas de dependencia de la infancia, donde las cosas me las tienen que decir porque yo por mí misma no me decido hacerla o no sé hacerla, y me la tienen que mandar incluso con autoridad firme. Como vengo diciendo, los sentimientos y emociones de esta etapa no corresponden a las respuestas emocionales cotidianas que experimentamos frente a situaciones cambiantes de la vida. ¿No? Las reacciones emocionales de esta etapa emergen desde los fondos de la afectividad en los que se cimientan las seguridades elementales necesarias para enfrentar las vicisitudes de la vida. Estas reacciones emocionales, estas alteraciones de la afectividad tienen un fondo mucho más hondo que el de las reacciones emocionales propias de la respuesta del organismo a los estímulos que se nos presentan en la realidad de cada día. Y esto lo vamos a comprobar también con el síntoma siguiente, el tercer síntoma, la angustia. La angustia como expresión y como trasfondo de una vivencia de zozobra existencial. Leo el testimonio de Ignacio. Y perseveraba en sus 7 horas de oración de rodillas. Se dice pronto, 7 horas de oración de rodillas. Levantándose a medianoche continuamente y en todos los demás ejercicios ya dichos. Mas en todo ellos no hallaba ningún remedio para sus escrúpulos, siendo pasados muchos meses que lo atormentaban. Duró esta crisis obsesional. Y una vez, de muy atribulado de ellos, se puso en oración, con el fervor de la cual comenzó a dar gritos a Dios vocalmente diciendo, son gritos de verdadera angustia, socórreme, Señor, que no hallo ningún remedio en los hombres ni en ninguna criatura,
que si yo pudiese de poderlo hallar, ningún trabajo me sería grande. Muéstrame, Señor, dónde lo halle, que aunque sea menester ir en pos de un perrillo, para que me lo dé el remedio, yo lo haré. Es una clara descripción de un estado de angustia y de ansiedad desbordante que compone este cuadro patológico completo. Y el cuarto elemento es la compulsión de suicidio, provocada ya por esta angustia, como digo, desbordante y desequilibradora, y por el hastío que le produce esta dramática perplejidad de la existencia. No sé qué partido tomar, ya no tengo más cosas que poder ensayar y experimentar. Esto ya no tiene remedio. Leo el testimonio. Estando en estos pensamientos, le venía muchas veces tentaciones con gran ímpetu de echarse de un agujero grande que aquella su cámara tenía, y estaba junto al lugar donde él hacía la oración. Al lado de donde hacía la oración había un pozo, había un agujero grande. Mas conociendo que era pecado matarse, tornaba a gritar: Señor, no haré cosa que te ofenda. Replicando estas palabras, así como las primeras, muchas veces. Expresiones de angustia que le llevaban al mal y de angustia que le hacía acogerse a la imagen del pecado y de Dios para salir de ella. Es esta una situación límite de naufragio existencial que pone en peligro hasta su propia vida. Es aquí donde encuentra San Ignacio un asidero: la seguridad. También seguridad excesivamente remachada por la repetición de palabras, de que aquella acción de suicidio es pecado. Por lo menos esto tengo seguro. Yo no sé qué debo hacer, qué no debo hacer, si me debo confesar. Lo que tengo una cosa segura, que no quiero pecar. Y de que él no hará nada de que ofenda a Dios. Y en esta seguridad comienza el proceso de superación de la crisis. Hay un dicho en una canción, creo que es de Serrat, no estoy muy seguro, que dice algo más o menos así: bienaventurados los que han tocado fondo, porque ya no los queda más remedio que subir hacia arriba. Pero para subir hacia arriba necesito algo en que agarrarme. Y Ignacio se agarró esto. Para comprender la reacción de reequilibrio y de estabilidad que puede representar en medio de la crisis este simple indicio de seguridad, que no quiere pecar, conviene recordar algo que yo creo que ya lo hemos dicho, que toda obsesión tiene como estructura básica un profundo sentimiento de inseguridad y de incertidumbre, que el neurótico tiende a liberarse de su inseguridad y de su incertidumbre profunda, no ocasional, sino profunda, por la repetición ansiosa de actos obsesivos, lavándome las manos muchas veces. Parece que me voy a quitar de encima este sentimiento de culpa que tengo, este estado de inseguridad que no sé ya qué hacer para solucionarlo. Desde este momento la crisis de Ignacio va a ir superándose progresivamente. Progresivamente va saliendo de este pozo profundo, a medida que se va afianzando en él el sentimiento de seguridad. Y a este sentimiento de seguridad llega gracias a un mecanismo, desde el punto de vista psicológico, de autodefensa, los mecanismos de defensa mentales del organismo, que se llama racionalización. Es el razonamiento por el que decide Ignacio que la imagen de la serpiente, que está en el origen y en la expresión de su neurosis, empieza a manifestarse por la aparición de una serpiente en la que se complace, etc. La imagen de esa serpiente, que hasta el momento le permanecía enigmática, ¿qué quiere significar?, tenía una significación determinada y cierta. Ya lo tengo claro.
lo que significa. Y ante esta, que tengo claro que significa la serpiente, no queda más que una actitud, que es el rechazo total. Lo vamos a leer con sus propias palabras, pero conviene señalar, tal como él lo narra, conviene señalar que llega a este convencimiento estando junto a una cruz, esto por algo que dirá después, símbolo de la vida, la cruz es símbolo de la muerte que da la vida, a la que él se había comprometido ya, porque no quería pecar, suicidándose, frente a esas tentaciones recurrentes, compulsivas de suicidio, y por la suprema exigencia de no pecar. Leo el texto. Se fue a hincar de rodillas a una cruz que estaba allí cerca, a dar gracias a Dios. Y allí le apareció aquella visión que muchas veces le aparecía y nunca la había conocido. Nunca sabía qué significaba. Es a saber, aquella cosa que arriba se dijo que le parecía muy hermosa con muchos ojos. Parece que no quiere ni nombrar a la serpiente. Más bien vio, estando delante de la cruz, que no tenía aquella cosa tan hermosa color como solía, ya no le gustaba tanto. Y tuvo muy claro conocimiento, con grande ascenso de la voluntad, que aquel era el demonio. Bueno, pues una vez que la imagen fascinante de la serpiente, en la que anteriormente tanto se deleitaba, se pasaba horas imaginándola, queda relacionada y superpuesta a la nueva imagen del demonio, que él determina racionalmente que no puede ser más el demonio, esta imagen condiciona un reflejo de repulsión. Esta imagen que antes me deleitaba, como es, la superpongo a la del demonio, pues la rechazo. Y ya le fue posible tomar sin vacilaciones ni perplejidades una firme postura frente a ella. Leo. Y así, después de muchas veces, por mucho tiempo le solía aparecer, y él, a modo de menosprecio, la desechaba con el bordón que solía traer en la mano, que hasta empezaba a hacer los gestos ante una alucinación de quitarla de en medio. Bueno, pues aclaro que dentro de la práctica del sistema de psicoterapia, del sueño despierto dirigido, ya hemos señalado también que Tesual induce al paciente al enfrentamiento directo con las imágenes obstaculizantes y de peligro, con el fin de reforzar en la corteza cerebral, que es lo que está haciendo Ignatia, los estereotipos dinámicos de autoafirmación y de autosuperación. De modo que con esos gestos los estereotipos dinámicos del cerebro se van reforzando. Y esto lo digo pues para confirmar que desde el punto de vista de los procesos psicológicos humanos y del sistema nervioso, el Ignacio se está realizando, quizás dirigido por Dios o por el pensamiento que él tiene de Dios, se está realizando un verdadero proceso de psicoterapia, de curación de su psiquismo. Y voy a enseñar una interpretación psiconeurológica, a ver si lo digo claro y breve. Un descubrimiento de Paulo, el de los reflejos condicionados, que ya hemos citado, que adopta Tesual en su terapia, revela que la neurosis, desde el punto de vista de las funciones neurológicas y del sistema nervioso, resulta o expresa un desequilibrio de la actividad nerviosa superior entre los procesos de excitación, que se llama la función simpática del sistema nervioso, y los procesos de inhibición, que es la función parasimpática del sistema nervioso, los que excitan la respuesta y los que inhiben la respuesta. En la neurosis como enfermedad o como padecimiento psíquico, se desajusta y se desequilibra esta alternancia simpática-parasimpática,
que tiene unas funciones reguladoras, se desajusta y este desequilibrio lleva a la persona a responder a situaciones adversas y desagradables o a realizaciones de deseos con reflejos desadaptados. Es decir, ante un estímulo excitante de la realidad se responde con inhibición, que pertenece a la función parasimpática, y ante un estímulo que fuera inhibitorio, se responde con excitación, que corresponde a la función simpática del sistema nervioso. Simpático y parasimpático cambian el modo de reacción ante los estímulos. Lo que debía ser reacción simpática, pues se hace parasimpática, lo que debía ser parasimpática. Es lo que debía ser excitante, inhibe, y lo que debía ser inhibitorio, pues excita. Estos reflejos que perturban los sentimientos y la conducta de cualquier individuo, estoy hablando de la psicoterapia, se desarrollan cuando el sistema nervioso autónomo del sujeto está deshabilitado o sensibilizado o debilitado por alguna circunstancia. Por eso, en la práctica psicoterapéutica se tiende a reforzar estos procesos nerviosos elementales que se consideran debilitados por medio de un entrenamiento sistemático de regulación de ambos sistemas. Y afirma de Sual que para conseguir esto, las imágenes fabulosas producidas en el escenario del sueño despierto dirigido, que son las imágenes que corresponden a la segunda fase del proceso, son particularmente favorables y útiles. Esto para la psicoterapia. Ahora va. Este reforzamiento de los procesos correctos de la actividad nerviosa superior, el reforzamiento de los procesos correctos, cuando esto ya se ajusta, se han operado en Ignacio por el establecimiento de una conexión entre la imagen del poder, con la que él se ha caballero de armas, de conquista, con que él se identificaba anteriormente, esta imagen del poder, que según mi interpretación está representada por la serpiente, que es símbolo fálico de poder masculino, se conecta al sentimiento de horror al pecado, provocando la experiencia angustiosa de escrúpulos obsesionantes en relación a la imagen caballeresca del heroísmo mundano. Con este nuevo recondicionamiento se va a provocar la reacción de reflejo condicionado de Pavlov, que se llama ultraparadoxal, lo cual supone que el antiguo estímulo de triunfos humanos, como está ligado al sentimiento de pecado, representado por la serpiente, en lugar de citar sentimientos de alegría y de placer, como le sucedía antes, viene a suscitar un nuevo reflejo condicionado de sentimientos, digamos, diametralmente opuestos. Sentimientos de horror y de asco ante la imagen de la serpiente, porque él la ha racionalizado como representación del demonio, que es el padre del pecado. Es decir, lo que antes me producía excitación, ahora me produce inhibición, y lo que antes me producía inhibición, ahora me produce excitación. Que todos estos procesos psíquicos se hayan realizado en el mundo de las fantasías y de los sueños imaginarios lo confirman las siguientes palabras de la autobiografía. Mas en el fin de estos pensamientos le vinieron unos disgustos de la vida que hacía con algunos ímpetus de dejarla, y con eso quiso el Señor que despertó como de un sueño. La entrada en la realidad vendrá marcada por una elaboración cognitivo-racional de la experiencia. Y esta elaboración cognitivo-racional de la experiencia, que ya he intentado explicar anteriormente, quedará plasmada en la regla de discreción de espíritus de los ejercicios espirituales. Bueno, ¿cómo se operó la superación de la crisis y el restablecimiento del equilibrio psíquico? Todavía dentro de esta segunda fase de producción de imágenes simbólicas figurativas, nos relata Ignacio
la visión imaginaria que tuvo de la Santísima Trinidad, simbolizada por 3 teclas, que vino a representar y a afirmar ese estado nuevo de equilibrio y estabilidad psíquica logrado tras la superación de su crisis obsesional. Estando un día rezando en las gradas del mismo monasterio de Santo Domingo, las horas de Nuestra Señora, rezaba las horas de Nuestra Señora, se le empezó a elevar el entendimiento, como que veía a la Santísima Trinidad en figura de 3 teclas. Y esto con tantas lágrimas y tantos sollozos que no se podía valer. Y yendo aquella mañana en una procesión que de allí salía, nunca pudo retener las lágrimas hasta el comer, hasta la hora de comer. Y después de comer, y ni después de comer, podía dejar hablar sino en la Santísima Trinidad. Y esto con muchas comparaciones y muy diversas, y con mucho gozo y consolación, de modo que toda su vida le ha quedado esta impresión de sentir grande devoción haciendo oración a la Santísima Trinidad. Un comentarista de la vida de San Ignacio de Loyola, el padre Victoriano Arrañaga, a propósito de este pasaje de la autobiografía, aporta una cita del poeta Boscán, del poeta renacentista Boscán, que le sirve a este Ignacio Larrañaga para confirmar la idea de que esta visión simbólica de las teclas, imágenes simbólicas figurativas, unas teclas musicales, un piano, que son instrumentos musicales, esta visión simbólica de las teclas traducen, según dice Boscán, un estado de equilibrio psíquico, que es el que había alcanzado Ignacio. La cita de Boscán dice así: traen a sí mismo grande y sutil armonía los instrumentos de tecla, porque tienen las consonancias muy perfectas. Los instrumentos de tecla son imágenes figurativas pero simbólicas para Ignacio, representan la armonía a la que de algún modo él ya estaba llegando. Voy a notar también que la aparición de esta visión y los sentimientos de equilibrio psíquico y de consuelo que la acompañan, la superación de la crisis, están relacionadas con algo que he dicho antes, la representación de altura y elevación. Se le empezó a elevar el entendimiento, dice el texto de Ignacio, lo cual confirma una vez más la idea usual sobre el valor de los desplazamientos imaginarios y de las ideas de elevación y de ascensión dentro del mismo mecanismo psicoterapéutico del sueño despierto dirigido. Y cito a Desuald, lo que dice él. Está narrando cómo lleva a cabo una experiencia a través de su técnica. Y dice: proseguiremos pidiendo al sujeto que continúe más allá sus ascensiones, que continúe imaginando que va subiendo, por ejemplo, por un monte o que se va elevando en el aire. Constataremos entonces que las imágenes que van produciendo, y se le dice que vaya diciendo qué imágenes se le van produciendo en la mente, y constataremos entonces que las imágenes cambian profundamente de carácter. Representativas al comienzo de la vida habitual, imágenes de la vida virtual de la primera fase, se vuelven cada vez más brillantes e inmateriales, hasta no ser más que una impresión de luz intensas en las que las formas muy simples y armoniosas aparecen como un juego de luces desencadenándose sobre un fondo resplandeciente de claridad. Estas imágenes están acompañadas de un estado eufórico notable que el sujeto traduce con palabras de serenidad y de felicidad. Muy frecuentemente, la representación visual viene acompañada de representaciones incluso olfativas y auditivas, músicas y cantos espléndidos, perfumes deliciosos.
yo he oído a muchas personas, y a lo mejor uno mismo también lo ha experimentado, haber tenido alguna vez en su vida un sueño de estos, ya no figurativos, de imágenes, de sensaciones de luz, de armonía, que son expresión de resonancias internas precisamente de lo mismo, ¿no? Y haberme despertado del sueño, personas que se han despertado del sueño con una sensación muy grande de bienestar y de felicidad. Puede ser que alguno de vosotros también lo haya experimentado. Comentará también de Sual que lo mismo que el simbolismo de ascensión sugerido en el sueño despierto dirigido hace aparecer en el paciente, es decir, en la persona sometida a la psicoterapia, estados afectivos reveladores de tendencias muy generosas, ¿eh? Deseos de darse, de entregarse, de hacer algo bueno, algo grande. Recíprocamente, el deseo de desarrollar en sí las tendencias más generosas podrá, por asociación, desencadenar este mismo simbolismo de elevación y de ascensión, que es lo que le pasaba a Ignacio, tal como aparece en las visiones de los santos y sobre todo en los estados de elevación mística, que se llega a la sensación incluso de estar levitando, de que me estoy elevando en el aire, que es más una sensación que tiene la persona que una realidad real, aunque en los cuadros antiguos se represente al santo místico en el aire, porque él tiene la sensación de estar elevándose en el aire. Hay otros pasajes significativos que confirman esto de experiencias del mismo Ignacio, de que en estados elevados, incluso en lo alto de la montaña, se le elevaba también el espíritu, los afectos se expresaban con deseos de generosidad y de entrega. Otro dato muy significativo que hay que destacar en este relato de la visión de la Santísima Trinidad es el de esa explosión emotiva de signo positivo, que paradójicamente le lleva a derramar tantas lágrimas y tantos sollozos que no se podía valer. Parece que las lágrimas son solamente como expresión de tristeza. Bueno, pues no, también lo sabemos, que también las lágrimas pueden ser expresión de plenitud vital y de alegría. Este acontecimiento puede ser indicio de salud psíquica y de equilibrio, logrado tras la atormentadora crisis que anteriormente hemos analizado y hemos calificado de verdadera neurosis patológica. Existe como confirmación un interesante texto de Sual hablando de la aparición de explosiones análogas en la práctica de su psicoterapia. Él ha descubierto una reacción inesperada de lágrimas que podría ser considerada como no muy sana. Sin embargo, la observación de las consecuencias de una tal emoción muestran que puedan tratarse, por el contrario, de una reacción muy saludable. Aquí es necesario comparar las dos formas de explosión emotiva que puede acompañar a la alegría: la risa y las lágrimas. Si tanto se llora por alegría, la alegría tanto se expresa por risa como se expresa por lágrimas. Las lágrimas, dice de Sual, se provocan cada vez que el resultado que nosotros esperábamos de nuestro esfuerzo sobrepasa nuestras esperanzas. Por ejemplo, nosotros esperaríamos un servicio de un amigo, pero el servicio que nos presta sobrepasa en mucho lo que nosotros hubiéramos esperado. Entonces nos alegramos tanto que nuestra emoción se traduce en lágrimas. Esto es verdad. Sin duda ninguna, los clamores de socorro de San Ignacio en los momentos más angustiosos de su crisis estaban recibiendo de parte de Dios una respuesta de recuperación de su salud y de su alegría que sobrepasaba con mucho lo que él en ese momento podía esperar. Y no es de extrañar que, en consecuencia, su sentimiento de gratitud se tradujera en lágrimas, que son en este caso expresión de salud, de plenitud y de equilibrio psíquico.
Y a esto añado que hablando de Sual, refiriéndose de Sual, en la crisis de los místicos, que él algunas veces aporta para comprender mejor su sistema de psicoterapia, dice que la intensidad y la violencia de los padecimientos y de la lucha por superarlos, la fuerza de los padecimientos, la profundidad de su derrumbamiento y dolor y la fuerza por superarlo, es lo que les ha hecho recuperar lo mejor de ellos mismos, más de lo que hubiera conseguido una simple voluntad de progreso en situaciones más normales. Si en situaciones más normales yo pongo la voluntad en servicio de mi propia superación, saco algo de mí mismo, pero no es tanto cuando he tenido que luchar en una crisis por salir de ella. Entonces de la crisis salgo mejor de lo que entré en ella. Y añade Sual, citando a Bergson, que en el curso de esta experiencia el trastorno psíquico puede formar parte, esto es muy importante, de una reorganización sistemática de la personalidad en vista a un equilibrio psíquico de orden superior. San Ignacio ha adelantado un tramo en su progreso psicológico espiritual. Yo lo analizo a través de la reorganización de los procesos mentales operados durante su crisis, un grado de estado superior al que nosotros le vamos a llamar, y vamos a dejar para la tercera conferencia, el de la elevación mística. Esta tercera conferencia esta última conferencia que vamos a abordar en la próxima corresponde a la producción de imágenes mentales que la psicoterapia de Sual se llaman imágenes simbólicas no figurativas y corresponden también al mismo tiempo al tercer tramo del itinerario espiritual de San Ignacio de Loyola. Lo desarrollaremos en la quinta conferencia.